Hola a todos, aquí Víctor de Battle Monkey Custom Arcade Sticks. Hoy os traigo otro de los vídeos que me habéis pedido mucho, sobre todo en los comentarios de los demás vídeos. Muchas gracias a todos, la acogida tan grande que ha tenido el vídeo anterior, el vídeo sobre el cableado de Arcade Sticks. Y yo creo que ha sido un punto de inflexión importante en recepción y en, bueno, pues eso, en visitas y en todo que ha tenido el vídeo. Así que muchas gracias a todos los que lo habéis visto y los que lo habéis disfrutado. Como decía, hoy venimos con un vídeo que me habéis pedido muchísimo, un vídeo súper interesante sobre esta pequeñita, sobre la placa RP2040. La vamos a ver en profundidad de principio a fin. Ya hablé de ella bastante en el vídeo, os voy a dejar por aquí la etiqueta, en el vídeo de las placas encoders que tengo anterior, ¿vale? Un vídeo también que ha visto muchísima gente y que bueno, que os ha gustado mucho. En este vídeo vamos a hablar en profundidad de esta placa que tiene muchísimas posibilidades, muchas más de las que podría parecer por su escaso precio, porque estamos hablando de una placa que no llega a los 30 euros. Bueno, no quiero entrar mucho más en detalles, vamos a la cabecera y hablamos más de esta interesantísima placa. Cabecera. Battle Monkey Custom Arcade Stick. Antes de continuar con el vídeo de la RP2040, me gustaría hacer un poquito de autospam. Por favor, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Voy subiendo contenido más o menos como puedo sobre Custom Arcade Sticks, sobre componentes de Arcade Sticks y algunos análisis de componentes, bueno, de Arcade Sticks o de controles comerciales, como ya habréis visto en el canal. Así que por favor suscribiros, darle a la campanita y estar atentos a los nuevos vídeos. Podéis seguirme también en redes sociales. Os recomiendo que me sigáis en alguna de ellas, en la que prefiráis, ya que tenemos tantas, estoy prácticamente todas, para saber qué voy a ir publicando y qué cositas estoy haciendo. Así que venga, muchas gracias. Suscribiros. Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la placa RP2040? La placa RP2040 es un poderoso encoder o placa, o vamos a decirle el corazón de nuestro arcade stick, con el cual podemos hacer, como he dicho, muchas cosas, que voy a ir explicando en este vídeo, más o menos una a una, las más interesantes, porque son muchísimas, ¿vale? Pero antes que nada me gustaría deciros qué es, ¿no?, la RP2040. La RP2040, como su nombre indica, está basada en este pequeño chip que hay aquí, que es de la marca Raspberry, y como las siglas indican, RP Raspberry, y es el chip 2040. Acaban de sacar el 2050, pero no creo que sea importante para nada que hayan sacado el 2050, que tiene más posibilidades, más potencia, más cores, más de todo, porque esto al final no deja de ser un microprocesador. Porque con este tenemos suficiente para lo que necesita un arcade stick o un control leverless o un Smashbox o lo que necesitemos fabricar, porque con este podemos hacer lo que queramos de lo que acabo de mencionar. Entonces, bueno, como digo, principalmente el corazón de esta placa es este RP2040, que como digo es de la marca Raspberry, no hace falta saber mucho más. ¿De dónde vienen estas placas? Estas placas son open source. Open source, como ya he dicho alguna vez, es que no tienen licencia de ninguna marca, que ninguna empresa está sacando dinero del diseño de estas placas, ¿vale? Estas placas están, en principio, la primera, digamos, que salió, la inventó un tal Feral AI, ¿vale? Dejaré por aquí el link al GitHub de la primera placa. También os dejaré una imagen ahora mismo en pantalla para que la veáis, ¿vale? Que se llamaba Pico Fighting Board. ¿Por qué se llamaba así? Porque como veréis en la imagen, tiene montada una Raspberry Pi Pico soldada directamente en la placa. Esta Raspberry Pi Pico ya monta el chip RP2040, ¿vale? Y tiene las salidas, más o menos, todas las salidas necesarias para montarnos un arcade stick. Esto ha sufrido un montón de evoluciones a lo largo del tiempo, hasta llegar a la que estamos ahora, que como podéis ver, os la pongo otra vez aquí, es la versión 5.6e, ¿vale? No voy a detallar todas las versiones anteriores, vamos a hablar ya de esta, que es la que tenemos actualmente, y de sus puntos fuertes, ¿vale? Tenemos puntos importantes. Tenemos que actualmente todas las conexiones a botones usuales, o que más se usan, las normales, están con este conector roscado en el que directamente vamos a meter el cable y vamos a apretar el tornillo.
Así nos evitamos utilizar conectores JST y otro tipo de cables que hay mucha gente pues, que no los tiene a mano o que son difíciles de conseguir, ¿vale? Yo los tengo prácticamente todos, los JST y todos los que hay por aquí. Pero bueno, como digo, esto nos va a facilitar mucho la vida. ¿Por qué? Porque tenemos todos los botones aquí, usuales, desde los 4 puños, 4 patadas estándares de Street Fighter, los movimientos, el Start, el Select. Bueno, aquí se llaman de otra manera, le llamamos S1, S2, A1, A2. Después tenemos aquí 4 entradas por si acaso, que ya os explicaré qué podemos hacer con ellas. Y el R3, R3. Importante esto, en muchas placas, sobre todo las Brook, todas las Brook, esto viene con un JST. Y el cable JST no viene cuando compras la placa. Entonces, al tener implementado este conector de tornillos, nos evitamos tener que comprar un JST aparte, que como digo es bastante interesante. Después tenemos cosas importantes. Conector de 20 pines. Conector de 20 pines, estándar Brook. Con este conector de 20 pines nos vamos, si queremos facilitarnos mucho más la faena, nos vamos a evitar tener que utilizar los cables directos aquí, porque este conector ya viene con todas las salidas, menos la R3, R3. ¿Vale? Entonces, como ya tenemos el conector roscado, pues bueno, nos olvidamos de cables y de historias. Como digo, con un solo cable, y igual un par de cables más, tendríamos montado nuestro control. Más cositas importantes que tiene esta placa. Tenemos, mira, hablando de todo un poco, también tenemos aquí con el JST, si lo tenemos, conectar el R3, R3, ¿vale? Lo tenemos duplicado, tanto con tornillo con el JST, que tiene tantas cosillas que al final se me olvidan. Después tenemos un conector directo para luces LED RGB direccionables. Esto está súper bien, lo veremos más adelante, pero bueno, que sepáis que lo lleva, un conector directo para luces LED. No hay que poner una interfaz intermedia entre la placa y nuestras luces LED direccionables, específicas para cada stick o no, que se puedan conectar aquí. Vale. Después tenemos un conector específico para una pantalla OLED, que también la vamos a ver después con un poquito más de detalle. En esta pantalla podemos hacer unas cuantas cosas muy interesantes y que yo voy a implementar dentro de poco en mis arcade stick como estándar. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Después tenemos también dos formas, en realidad tres, lo que pasa que esta la he añadido yo porque he querido, ¿vale? Tenemos 3 formas de conectar la placa internamente a nuestra salida, a nuestro breakout de nuestro control. Tenemos un USB-B y tenemos un USB-C. Y aparte tenemos un conector DuPont de 4 pines, pero este no viene soldado a la placa, este lo he soldado yo, porque a mí me gusta utilizarlos. Porque puedo hacer más cositas con el cable DuPont, con el cable de DuPont a USB, que con estos dos cables. Me es más versátil para mí, para mis montajes. Vale, y después, otra cosa súper interesante es que tenemos aquí varios conectores con el que vamos a poder conectar nuestros sticks nuestros analógicos, ¿vale? No sticks analógicos. Bueno, sí, en realidad son sticks analógicos. Nuestros analógicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos montar analógicos directamente a la placa. Esto es complicadillo, pero se puede. Y podemos duplicar los inputs. No duplicar, sino tener el input del analógico izquierdo o derecho de los dos y del input de la cruceta. Esto viene muy bien para hacer Smashbox. ¿Por qué? Porque utilizan todos estos inputs a la vez y tienen muchos más botones direccionales que se utilizan para diferentes cosas para jugar al Super Smash Bros. Vale, después tenemos aquí un conector extra USB-A, o sea, el normal, que esto es para el pass-through. ¿Qué es el pass-through? El pass-through es para poder conectar unos dispositivos aquí, unos pequeños dongles que harán que esta placa sea compatible con PlayStation 5 o con PlayStation 4, por supuesto, y con Xbox Series, ¿vale? Esto lo hablaremos después más adelante, porque tiene miga la cosa. Y bueno, después tenemos 3 cosas más importantes, que son estos pequeños botones. Que estos pequeños botones tenemos el web config, que es lo más importante de esta placa, que esto sí que lo vamos a hablar en bastante detalle. Vamos a pasar por muchos de los pasos del web config. Y el boot y el reset, ¿vale? El boot y el reset no lo vamos a usar nunca. El boot sí, ¿vale? El boot sí. Os explicaré ahora después para qué vamos a utilizar el boot. Vale, entonces ya más o menos hemos dado una vuelta por lo más importante y lo que más necesario saber de esta placa RP2040. Así que ahora, si queréis, vamos a pasar directamente a conectarla al USB y ver lo que sería un boot desde cero de esta placa. Esta, en concreto, la he comprado en AliExpress, pero os dejaré el enlace,
tanto de Arcade Express como de Small Cap, ¿vale? Tienda española de confianza, Arcade Express, tienda francesa de confianza, Small Cap. Y el enlace de AliExpress. Los precios son similares. Yo siempre os voy a recomendar que la compréis en tienda europea, porque vais a tener la garantía de que si sale mal o pasa cualquier cosa, os la van a cambiar, os la van a devolver en un momento. Y bueno, y claro, y no tiene nada que ver en comprarla a AliExpress, aunque al final es la misma placa, ¿vale? Yo esta, por razones, las que sean, la he comprado en AliExpress, ¿vale? Porque quería probarla. Tengo 3 unidades de estas. Entonces, la voy a conectar al USB y os voy a enseñar cómo viene de serie y qué vamos a hacer para actualizarla, porque no viene con la última versión del firmware, ¿vale? Así que vamos a ello. Bueno, antes que nada de conectar la placa y para que veáis en qué versión viene y cómo viene, en el estado en el que nos llega, os voy a dejar el link de esta página, que es la página del firmware, ¿vale? GP2040-CE. Este es el firmware que vamos a utilizar y que es la madre del cordero. Bueno, la página se abre así. Directamente lo primero que vamos a hacer, no voy a ponerme a explicar más cositas y más historias, vamos a conectar la placa y después iremos desgranando todas estas cosas, ¿vale? Vale, le daremos directamente aquí y aquí nos dice que debemos hacer una combinación de botones. Esto será si tenemos nuestra placa conectada, pero como la tenemos al aire, que es lo primero y os recomiendo que lo hagáis siempre para ver si funciona y en qué estado está, lo que tenemos que hacer es conectar la placa a nuestro USB, tanto el USB-C como el USB-B, uno de los dos que queramos, a nuestro ordenador. Pero importante, la tenemos que conectar con el botón Web Config que os he enseñado antes, presionado. Entonces la conectamos con el botón Web Config presionado, oiremos el típico ruido de Windows, como que se ha conectado a algún dispositivo. Iremos a nuestro Web Configurator y se nos abrirá esto. Si veis que no se os abre en este estado, darle a volver a cargar, porque hay veces que falla, ¿vale? Es muy normal. Entonces vemos que ahora mismo está en inglés. Esto, bueno, no creo que sea ningún problema. Está totalmente en inglés. Tenemos que ahora mismo tenemos la versión 0.7.9 y que la última que ha salido es la 0.7.10. Y nos dice que si queremos conseguir la última versión. Si le damos a conseguir la última versión, lo único que va a hacer es descargarla, ¿vale? Vemos que nos la descarga, le decimos que sí, no hay ningún problema, vamos a nuestra carpeta. Y aquí tenemos nuestra versión pues 0.7.10, que es la más actual que hay ahora. ¿Qué pasa? Que para meter el firmware en nuestra placa, si ya lleva un firmware anterior, tenemos que hacer un proceso de nukear, vaya, de destruir el firmware y devolverla al estado primigenio, que es como viene, que es sin ningún firmware. Entonces vamos a pasar a hacer esto. Bueno, en realidad esto es mucho más sencillo de lo que os he dicho, no hay que hacer ninguna pirula extraña. Simplemente apretamos el botón de boot en nuestra placa, la conectamos a nuestro PC y vemos que aparecerá esto. Esto es si viniera, es exactamente lo mismo que pasa. Esto es como si viniera en el estado sin ningún tipo de firmware. Nos saldría esta pequeña ventana, ¿vale? La vamos a dejar aquí y vamos a abrir otro explorador, porque como ya nos hemos descargado el firmware anteriormente, y lo dejamos aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí en Download. Lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo directamente a nuestro dispositivo, porque se habrá abierto como si fuera un USB más, ¿vale? Y la dejamos caer y directamente vemos que se está copiando, ¿vale? Esta es la instalación, ya no hay que hacer nada más, ¿vale? Entonces, cuando acabe de copiarse, nuestra placa se reiniciará y estará en modo controlador, ¿vale? Bien, ahora veremos que pita como que ha pasado algo, ¿vale? Y si venimos aquí a nuestro tester de confianza, pues veremos que hay un mando conectado y que es nuestra placa. Ahora mismo no puedo tocar nada porque no tengo ningún cable conectado, ¿vale? Pero ya tendríamos el firmware que toca, que es el 7.10. Y para ver si está todo correcto, la desconectamos, apretamos a Web Config, volvemos a conectarla y veremos que si vamos a nuestro Web Config y le damos otra vez aquí para que se reinicie, ya tendremos nuestra versión 0.7.10-2, bueno, la versión que sea, que esta es la más nueva de todas, ¿vale? A partir de aquí ya podemos empezar a trabajar con ella. Hemos visto que la placa conecta bien al PC, cosa importante porque al final estas placas, pues bueno, yo no sé exactamente el test de calidad que tienen, hay veces que fallan, una de cada 1000 puede salir mala. Me han salido malas las que yo he comprado directamente, me han fabricado en JLC PCB. Las que he comprado no me ha salido mala ninguna y en el caso de que os saliera, pues que os la cambien, no hay ningún problema. Por eso os digo que es mucho mejor comprarla en una tienda pues europea para que tengáis una atención al cliente pues mejor, ¿vale? Bueno, ya tendríamos nuestra placa conectada y con la última versión de firmware. Ahora vamos a empezar a ver qué podemos hacer, qué settings, qué cosas tenemos disponibles. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Lo básico.
Vamos a darle a Settings y vemos cómo viene configurada por defecto nuestra placa, ¿vale? Tenemos el input mode actual, que es Xinput. Vemos que podemos configurarlo pues con un montón de cosillas: Nintendo Switch, PlayStation 3, Keyboard, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Generic HID y Original Xbox. Y después tenemos consolas clásicas. Como digo, esta placa es súper compatible, pero tiene algunos asteriscos, ¿vale? Que vamos a ver en un momentito. Vale, entonces, por defecto, como yo la tengo conectada al PC, pues ella ha detectado y se ha conectado en Xinput. Que vamos a jugar en PlayStation 5, ya veremos cómo. Pues podemos configurarla como PlayStation 5 y a la próxima vez que arranque se arrancará en el modo PlayStation 5. Aquí ya nos dice, aquí hay cositas ya, ¿no? Ya nos dice Identification Mode, Console o Remote Emulation. Vamos a dejarlo en Console como viene por defecto. Y después pone Authentication Settings, que está en Host USB. Vale, vamos a dejarlo en Host USB. ¿Por qué? Aquí nos dice Info, please ensure USB peripheral is enabled and PS5 compatible USB device is plugged in. Vale, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, para conectarse a una PlayStation 5 o una Xbox Series, debemos añadirle un dongle, un pequeño USB que lleva unas claves de autentificación para que la consola, digamos, detecte que es un mando de PlayStation 5 en este caso o de Xbox Series. Vale, esto hay que activarlo y lo vamos a ver después. Pero bueno, era simplemente por enseñaros. Lo podemos poner lo que queramos. PlayStation 4, tenemos también cositas. PlayStation 4 también tiene sus historias para que funcione. También podemos utilizar un dongle o utilizar unas claves que hay que buscar por internet y que no os voy a decir dónde, ni cómo, ni cuándo, porque es ilegal. Entonces utilizaremos un dongle. El mismo de PlayStation 5 vale para PlayStation 4. Ya os diré cuál y dónde lo podéis comprar y cómo lo dejaré en la descripción. Vale, después tenemos Xbox One, que no hay ningún problema. Bueno, sí que hay un problema, hay que poner otro dongle, ¿vale? Tengo por aquí alguno también. Xbox original y bueno, lo normal. Vamos a decir que la placa de serie es compatible con PC, con Nintendo Switch y con PlayStation 3. Si queremos acceder a la compatibilidad con PlayStation 5 y otras consolas, deberemos comprar un dongle, que os lo puedo dejar en pantalla ahora mismo. Este es el de PlayStation 5, PlayStation 4 y este otro es el que utilizaremos para Xbox, o el que yo recomiendo utilizar para Xbox. En la página del firmware tenemos los más recomendados. De PlayStation yo os puedo dejar varios que he probado y funcionan todos. De Xbox solo he probado uno que funcione correctamente, porque no he probado más. Vale, después de Input Mode Settings tenemos Gamepad Settings. Gamepad Settings, aquí viene por defecto en D-Pad, que es lo que utilizan la mayoría de juegos de lucha. Pero después tenemos que podemos configurar por defecto el analógico izquierdo o el analógico derecho, perdón. Después tenemos que podemos configurar también el modo del SOCD, como ya sabéis es lo que hacen los inputs en los controladores leverless cuando pulsamos dos direcciones a la vez. En este caso está en el neutral, que es el que actualmente exige Capcom para participar en sus competiciones oficiales. Podemos configurar Up Priority, Last Win, First Win y Off. Vale, yo por defecto lo dejo siempre en neutral y que el cliente haga lo que quiera con él. Después tenemos aquí Forced Setup Mode. En Forced Setup Mode tenemos aquí varias cosillas que yo no voy a tocar y que os recomiendo que no toquéis, ¿vale? Porque es importante que estén activadas, sobre todo la del web config. Si lo desactivamos, pues no podemos hacer el web config y esto va a ser una historia. Porque desde aquí, desde el web config, es donde se hace absolutamente todo. Profile, tenemos hasta 4 perfiles, para grabar. Y esto no lo toquéis, como viene por defecto, está perfecto. ¿Vale? Continuamos Boot Input Modes. En Boot Input Modes tenemos que, dependiendo del botón que pulsemos en el momento de conectar nuestro dispositivo a nuestra consola o PC o lo que sea, pues detecte el input que queremos. Queremos configurar hasta 8 diferentes. Yo lo que hago, normalmente la gente suele utilizar, yo en mi caso, yo tengo la PlayStation 5 y el PC, pero solo juego en el PC, a juegos de lucha. Pero bueno, lo configuro de la siguiente manera. Lo configuro en que 4 botones, aquí normalmente estos 4, ahora mismo no sé exactamente cómo venía la cosa, pero hay 4 que coinciden con los 4 puños de Street Fighter y 4 que coinciden con las 4 patadas de Street Fighter. Entonces configuro los 4 puños para conectarme, por ejemplo, a la Xbox, o bueno, en este caso a la PlayStation 5, perdón, y los otros 4, las 4 patadas, para conectarme al PC. Entonces es fácil cambiar de un modo a otro. ¿Por qué? Porque no autodetecta cada vez que cambiamos de dispositivo. Entonces, cuando cambiamos de entre un PC
por ejemplo, y una PlayStation 5, deberemos acordarnos de qué botón teníamos seleccionado en el input del dispositivo al que vayamos a conectarlos para mantenerlo pulsado cuando lo conectemos. Porque si no hacemos esto, el dispositivo no lo va a reconocer. O lo enchufaremos al PC y lo va a detectar como una PlayStation 5, no van a funcionar los inputs y va a ser un jaleo. Así que bueno, os recomiendo, lo más normal es que todos acabéis usando uno o dos dispositivos diferentes. En el caso de que vayáis a ir a casa de un amigo, hostia, que tiene una Xbox y vas a jugar allí por lo que sea, puedes configurarlo después, después, digamos, ¿no? Yo lo configuraría para un par de dispositivos o incluso uno si solo vamos a jugar en uno, así por mucho botón que pulsemos sin querer nunca se va a cambiar el input mode y vamos a acceder al juego con nuestro dispositivo. Bueno, no os rayo más, simplemente aquí añadirlo, por ejemplo, X input, X input, X input y X input. Y aquí PlayStation 5 o la PlayStation que sea, PlayStation 5, PlayStation 5 y PlayStation 5. Y si le damos a Save, pues se quedará salvada esta configuración. Pulsando estos 4 botones accederemos a la configuración X input, al input X input. Y pulsando estos 4 al input PlayStation 5. ¿Vale? Continuamos. Hotkeys. Esto es importante. También porque podemos acceder a muchas funciones sin tener que desconectar nuestro control y volver aquí al Web Configurator y liarnos más, ¿no? Entonces, si nos apuntamos aquí unas cuantas configuraciones que vienen por defecto, él tiene aquí 8 o 7 y directamente, por ejemplo, S1, S2, que vienes a conectar S1 y S2 al Options y al Share o al Start y Select de toda la vida. Más arriba, más lo que nos dé la gana. En este caso, nada. Entonces, S1, S2 más arriba nos va a llevar a lo que nosotros queramos. Podemos poner, por ejemplo, si nos gusta mucho cambiar de SOCD porque jugamos a varios juegos, en uno usamos el Neutral y en otro el Last Win o el App Priority, pues configuramos el App Priority. Y ya está, así de sencillo. Entonces, con nuestra placa encendida, jugando a nuestro juego, simplemente pulsando esta combinación de botones que nosotros podemos modificar como nos dé la gana, accederemos a estos hotkeys. Esto no son trampas, ni son mapeos raros, ni son historias extrañas, ¿vale? Son opciones que nos da la placa para cambiar ciertas propiedades de la misma placa sin tener que volver al webconfig, ¿vale? Tenemos aquí los 4 perfiles, podríamos cargar el perfil por si jugamos con un perfil a un juego, con otro perfil a otro juego. ¿Por qué? Porque los botones se pueden cambiar. Se pueden mapear absolutamente todo en esta placa. Esta placa tiene posibilidades ilimitadas en ese aspecto, ¿vale? Aquí podemos cambiar al digital, a los D-pads en digital, al analógico, los SOCD, bueno, un montón de cosas flipantes. O sea, si no nos da nuestro mando, tiene pocos botones y no tenemos el S2, que suele ser el Start, podemos configurar una combinación de botones que dé como resultado Start. O sea, esto es una puta maravilla, me vais a permitir la expresión. Bueno, esto es lo básico, ¿vale? Hemos empezado por lo básico de settings. Vamos a continuar con configuration. Bueno, continuamos con configuration. Cuando le damos a la pestaña configuration, veréis que se nos abre todo esto, ¿vale? Esto, aquí hay tela, aquí hay telita. El primero que nos sale es pin mapping, ¿vale? ¿Esto para qué es? Pues pin mapping, aquí tenemos los 4 perfiles disponibles y podemos, digamos, asignar a cada botón, porque cada pin se refiere a cada input de la placa, ¿vale? A cada cable. Podemos asignar, pues bueno, el botón que queramos que sea, en este caso. Aquí viene una de las cosas más importantes que os he dicho antes, ¿no? Al tener 4 profiles podemos tener 4 pin mappings asignados. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que se entiende bastante fácil, pero lo explico. Quiere decir que, por ejemplo, en el perfil 1 tenemos que nuestro pin 05, 05, ¿vale? Ahora os explicaré cómo ver los pins, aunque es muy sencillo. Tenemos aquí el pin viewer, ¿vale? El pin viewer, bueno, lo voy a explicar ya y así empezamos desde cero. Tú le das a pin viewer y lo que hace es waiting for button press. Esto quiere decir que si apretamos ahora un botón, que ya lo tenemos conectado, ¿vale? Aquí, aunque en la placa podemos ver que pone P, K, todos los botones más o menos están claros, las direcciones, vale. Nos hemos equivocado, lo hemos conectado mal, no sabemos qué pin es cuál, a saber, pueden haber 1000 cosas raras, ¿vale? Si le damos a pin viewer y en ese momento le damos al botón, aquí nos mostrará qué pin es el que estamos apretando. Por ejemplo, le hemos dado al botón que se debería de corresponder a la X, ¿no? Y aquí nos pone B1, pues B1, por ejemplo, y nos dirá que este pin es el pin 08, pues en 08 tenemos B1. ¿Qué pasa? Que si queremos cambiar el B1 a B4, pues lo podemos hacer.
Aquí eliminamos el B1 y tenemos B4. Pero en el pin 11 también tenemos B4, ¿vale? Teníamos B1, pues quitamos el B4 y le damos a B1 para que no se nos repitan ni pasen cosas raras. Esto es lo normal, si lo habéis conectado bien no vais a tener que hacer aquí muchas historias, pero si lo habéis conectado mal, pues simplemente dándole pin viewer sabréis qué cable es cada pin, o qué botón, en este caso, es cada pin. Entonces, como os decía, si en un perfil elegimos que el botón, nuestro botón que debería de ser el X, es el B4, pero en otro perfil queremos que ese botón no sea la X, sino que sea el L3, pues directamente aquí le damos aquí y queremos que sea el L3. Pues el L3 sí que viene con su nombre, a ver si lo encuentro, estoy más tonto que L3. Y ahora este pin 8 nos va a dar la salida L3 al mando, así de sencillo. Más tenemos otra opción, que si le damos aquí, Map Buttons with, el mando, el control, le damos y ahora nos dice, press a button. Press button up, le das arriba y continúas. Skip button down, left, right, B1, B2, B3, B4 y directamente se asignarán todos. Se asignarán todos, ¿vale? Cuando los tenemos asignados le damos a save y esto se quedará salvado. ¿Que queremos activar el perfil 2? Aquí está como disable, pero lo podemos hacer enable. Ya tenemos el perfil 2 activado. Lo mismo, capturamos los botones, los hacemos manualmente con el pin viewer como queramos. Las opciones son infinitas hasta copiar un perfil base. Pues copiar un perfil base, vale, bueno, en este caso no tengo ninguno. Pero bueno, como veis es muy sencillo, ¿vale? Aquí lo deshabilitaríamos, si los tenemos deshabilitados y no tenemos un hotkey, o aunque lo tengamos no va a acceder porque están deshabilitados. Pero podríamos habilitarlos, esto nos da mucho juego si jugamos a diferentes juegos de lucha y queremos tener diferentes configuraciones de botones sin volvernos majaras. Es muy chula todo lo que se puede hacer con esta placa. Continuamos, configuration, el pin mapping como digo, para mí es el punto clave. Después tenemos peripheral mapping. Vale, aquí esto es importantísimo. Si vamos a utilizar un dongle para jugar en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, aquí tenemos que activar esto. Esto está activado el USB host, aquí nos lo indica. Si nos vamos a la I de información o si le apretamos, nos dice que esto nos activa, digamos, nos permite soportar clientes, soportar accesorios USB conectados como teclados, gamepads o other devices, ¿no? En este caso los other devices van a ser los dongles para conectarnos a PlayStation 5 o Xbox Series. Vale, para el tema de los dongles os voy a enseñar más o menos un par que tengo aquí físicos y los otros los pondré en pantalla para que los veáis, que son los más económicos y bueno, los vais a ver todos básicamente. Vale, vamos a empezar por el de Xbox, que es el más extraño. Yo he utilizado el Magic X de MyFlash, ¿vale? Plug and Play, USB Wireless Adapter, bueno, tiene muchas funciones aparte y este lo compré en Amazon y me costó, la verdad es que bastante caro, pero bueno, está en torno a 40 y pico euros. Pero es una de las pocas maneras que hay de conectar esta placa a una Xbox, ya sea Series o One. Vale, aquí tenemos el adaptador, ¿vale? Que tiene muchas funciones, pero nosotros no vamos a usar ninguna, simplemente lo vamos a dejar pues conectado aquí al puerto USB host, que es este de aquí, va conectado al revés y ya estaría, simplemente habilitando lo que hemos visto antes, pues ya tendríamos suficiente. Cualquier dongle que montemos va siempre aquí, en el USB-A que tenemos a la izquierda de la placa, ¿vale? Este sería el de Xbox. Para PlayStation 4 y 5, este es muy recomendable porque es el más económico, como vemos aquí pone for PlayStation 4 o 5, ¿vale? Es el PNX, importante, lo voy a dejar todo en la descripción, pero bueno, el PNX N5 Racing Wheel Converter. Esto en teoría es para poder jugar con volantes de otras plataformas o de otros sistemas en nuestra PlayStation 5. Funciona igual, este no tiene ningún botón ni ningún nada, tiene una lucecita por algún lado, que no recuerdo dónde exactamente, lo conectamos al USB host, al USB pass-through, y ya estaría, no habría que hacer nada más, simplemente darle al host on en el web configurator, ¿vale? Y ahora os voy a dejar en pantalla el par que faltan, ¿vale? Que son el Booter 5 de Haute, ¿vale? De esta marca que podéis ver unos cuantos vídeos en mi canal, que ha sacado su propio Booter, ¿vale? Le llaman Booter 5. Si lo podéis encontrar por debajo de cualquiera de ellos para PlayStation, que lo encontréis por debajo de 34, 35, ese sería el precio bueno. Más que eso me parece caro, pero bueno, si os hace mucha falta, hasta 40 yo podría pagarse. Vale, tenemos el Booter 5 este que estáis viendo en pantalla y después tenemos el más recomendado por todos, que es el MyFlash Magic Boots V1.1. Muy importante
que sea el V1.1, la versión 1.1, porque la 1.0 no funciona en PlayStation 5. Vale, yo dejaré el link en la descripción. Cualquiera de ellos funciona perfectamente y está recomendado por la gente que hace el firmware. Bueno, y yo creo que más o menos estaría prácticamente lo más importante dicho. Bueno, como os decía, ya viene, como la placa viene con la última versión del firmware que le acabamos de instalar, esto ya viene configurado. Si le hemos dado al USB host, en este caso aquí, USB host, esto ya estaría configurado para que funcionen los pines conforme toca directamente para meter el dongle, ¿vale? Entonces podríamos poner un dongle, el que sea, y le damos, una vez lo tenemos ya configurado, que está aquí, porque como le hemos dado en Settings, Input Modes, Boot Input, Gamepad Settings, a ver, vamos a ver, Input Modes, y le damos a PlayStation 5, Host USB, ¿vale? Esto es importante, Host USB, le damos a Save, en Configuration, Peripheral Mapping, todo esto, le damos a Save, ya estaría conectado, ya funcionaría el host USB. Esto quiere decir que a la próxima que enchufemos nuestro dispositivo y le demos a Input Mode a PlayStation 5 en este caso, se nos configurará y ya funcionará en PlayStation 5 sin ningún problema, ¿vale? Entonces aquí no deberemos de tocar nada más. Esto de aquí es para que la pantalla LCD o LED que veremos después funcione, ¿vale? Ya viene activado también por defecto. No hace falta tocar nada más. Configuration, LED Configuration. Madre mía, aquí viene el lío. Esto viene configurado también por defecto para que funcione con el conector de tres cables, o de 4 cables, no sé cuántos son exactamente, pero son 3, que viene directamente en la placa, ¿vale? Para nuestros RGB direccionales. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un montón de botones disponibles para asignar a a los LEDs, ¿no? Básicamente. Aquí podemos cambiar cositas, tenemos botones disponibles, pues ahora mismo tenemos estos. S1, S2, L3, R3, A1 y A2. Podemos coger, ¿qué queremos? El B3, pues le damos al B3. El B4. Donde tengamos los LEDs, los añadiremos aquí en Available Buttons. ¿Vale? Después tenemos aquí, pues diferentes cositas. Pone LEDs por botón. Podemos tener 1, podemos tener 2, dependerá de muchas cosas, ¿vale? Bueno. Brillo máximo, 50%, 100%, formato del LED. GRB, RGB, GRBW, bueno, el formato que tengáis, esto lo indicará el fabricante de vuestros LEDs. El layout, aquí viene un poquito el cachondeo, porque tenemos 8 button, stickless y WASD. Tampoco se han extendido mucho, no nos dejan hacer layout personalizados, es un poco, pero bueno, con esto nos podemos apañar básicamente. Después tenemos player LED type. Nada, esto es para el player LED, que también se puede configurar un LED para saber en qué jugador estamos. Vale, y después tenemos Custom LED Theme, que es donde podemos hacer nuestras cositas, nuestras combinaciones de colores y nuestras movidas. Aquí nos sale que lo tenemos configurado, como vemos, como un stick de 8 botones, ¿vale? Podemos ver el layout, stickless, y aquí tenemos unas cuantas opciones. Stickless 13, stickless 14, stickless 16 son las que vienen por defecto. Esto ya pues podemos jugar un poco con los botones y con lo que tengamos. Y el WASD, ¿no? Vamos a dejarlo en stick. Color Picker Location. Esto viene a ser de donde... Pues esto, lo que hay. Seguramente, no lo he visto mucho, pero viene a ser donde está colocado nuestro LED. En este caso vamos a poner bottom como si estuviera aquí debajo, ¿vale? En realidad yo lo tengo en left right, pero bueno, en bottom. Lo tenemos en enable y aquí tenemos set, pues varias cositas fáciles, ¿no? Esto es para hacer un tema personalizado, como decía, set all to color. Aquí le vamos a dar un color a todos los botones, ¿vale? Todos los botones son rojos. Si le pinchamos aquí directamente un botón, podemos decir, hostia, pues yo este botón lo quiero azul. Pues save color, ¿vale? Ya está, es azul. Este lo quiero verde, pues así. Podemos personalizar nuestro tema. Después tenemos diferentes cositas, como aquí un gradiente de color, que podemos hacer que pase de un color a otro, ¿vale? ¿Cuándo? Pues cuando pulsemos. Por ejemplo, ¿ves? Aquí pone Press Gradient. Si lo tenemos, por ejemplo, en rojo, le damos a Gradient, nuestro color principal va a ser el rojo y nuestro segundo color va a ser, yo qué sé, el lila este que hay aquí, Save Color. Le damos y ya estaría. Aunque no se vea, ya estaría hecho gradiente. Le damos a Save y esto se reflejará en nuestros LEDs. Aquí podemos jugar bastante, ¿vale? ¿Con qué queremos hacer? No hay diferentes perfiles, no tenemos muchas historias,
pero es suficiente para que se nos quede algo pintón con unos LEDs direccionables. ¿Ves? Aquí nos dice que si apretamos el botón derecho nos hará una preview de qué color tenemos cuando apretemos. ¿Ves? Si le pegamos a to dismiss the color selection, vale, aquí nada. Y click a button to bring up the normal and press color selection. Vale, pues eso, directamente nos deja configurar todos estos colores y lo que podemos hacer es que tenga un color de fondo y que se vaya cambiando de un color a otro y un gradiente continuo y después un gradiente cuando apretamos. Ya os digo, las opciones no son muchas, pero son suficientes para que quede una cosa bastante chula. Vale, continuamos. Display Configuration. Esto viene a ser la pantalla, lo que os decía de la pantalla OLED. ¿Vale? Os voy a dejar una imagen ahora de la pantalla OLED para que la veáis y sepáis de qué estamos hablando. Estas pantallas son muy útiles para detectar errores en los botones o cositas que pasan y no sabemos el por qué. La pantalla nos puede ayudar. Como vemos aquí nos dice pantalla monocromo de resolución 128-164. Utiliza la interfaz I2C con estos chipsets, digamos, que llevan las pantallas. Estos tres son compatibles, ¿vale? Y 3,3 voltios. Esto, las pantallas con estos controladores suelen ser ya 3,3 voltios. Esto os dejaré algún link de alguna pantallita por AliExpress. Tenemos opciones de hardware, pues esto, Enable Disable, o sea, que esté y que no esté presente. Screen Options, Flip Display, esto es darle la vuelta por si la hemos montado al revés, por si no cabe de la forma normal. Bueno, esto es girarla, tenemos diferentes opciones. Invert Display, pues lo que decía, de izquierda a derecha. Turn off when suspend, Power Management, esto es cuando estemos sin jugar un rato, pues que se apague, ¿no? Vale, perfecto. Después tenemos Layout Options, vale, tenemos muchas Layout Options. La putada es que aquí no se previsualizan. Entonces tendremos que ir probando cada una de ellas y verlas en nuestra pantalla haciendo aquí un save y volver a resetear a la opción de mando. Cuando estemos en webconfig, la placa está configurada, está conectada a webconfig y cuando hagamos un reboot se nos irá a nuestro control o a webconfig. Podemos elegir, si lo vemos aquí, nos deja webconfig, volver al boot shell, o sea, a cambiar el firmware y controller. En este caso no voy a hacer el reboot, ¿vale? Bueno, elegiríamos la que nos dé la gana, stick. Entonces nos aparecerá, voy a un lado left, button layout left, button layout right. Esto quiere decir que tenemos dos, podemos elegirlo como si fuéramos, digamos, zurdo o diestro. Normalmente viene siempre como diestro. Bueno, esto es ir toqueteándolo un poquito, ¿vale? Splash Mode, le damos que, pues esto, Enable Custom Splash Screen. Por ejemplo, Splash Duration, esto es lo que se ve nada más la enchufemos. Cuando arrancamos nuestro dispositivo, la pantalla va a mostrar durante 7 segundos, o los que nos dé la gana a nosotros, perdón, una pantalla en la que podemos configurar seleccionando un archivo que tengamos o dejando el DGP2040C que se le viene por defecto. Yo he puesto este, que podéis ver aquí, que es el mío, que lo diseñé en Photoshop, cogiendo uno que ya tenía y dejándolo a la resolución que toca. No es muy difícil, ¿vale? Y podéis poner lo que os dé la gana, desde un nombre hasta un símbolo, hasta un dibujo, como he puesto yo. Y bueno, y poco más, la verdad, tiene aquí. Podemos aquí darle la vuelta para que sea lo que se ilumina el exterior o al revés, para que se ilumine lo que es el interior. Tiene dos colores, blanco y negro. Y hasta le damos a Save y se nos configuraría. Vale, como veis aquí tengo conectada la placa con un USB-C y tengo un dongle puesto, en este caso el de Xbox, ahora os lo enseñaré con un poquito más de detalle, pero aquí lo que quiero enseñaros es la pantalla, que como veis estamos con el Web Configurator y lo que tenemos es que nos muestra la IP a la que estamos conectada, varias opciones y la versión de nuestro firmware, ¿vale? Y ahora cuando le haga el reboot a controller vais a ver la splash screen personalizada que le he puesto. Como veis nos sale el logo de Sadaloo, ¿vale? Que estará unos segundos ahí para que se vea bien, lo he dejado bastante tiempo. Podemos poner cualquier imagen que sea en dos colores. Y el tamaño se escalará automáticamente si el tamaño es más grande de lo que debe, ¿vale? Y aquí como veis lo he configurado en Stick. Y tenemos que nos sale modo PlayStation 5, lo tenemos a la izquierda. Y el SOCD que tenemos el N, que es neutral. O sea, muy interesante, me parece muy interesante. Y así cuando pulsemos los botones se accionan. Ahora mismo no tengo ningún botón encendido, conectado a la placa. Pero bueno, para que veáis que es una herramienta de testeo muy interesante y que da un toque de personalización que también está muy chulo. Vale, después tenemos Add-ons Configuration. Esto tiene tela. No voy a explicarlas todas porque hay muchas que no las voy a usar y que no las veo importantes, pero que están ahí. Están ahí, ¿vale? Boot Shell Button Configuration. Aquí podríamos
darle a que cualquier botón nos haga de boot shell, ¿vale? Si no tenemos el botón boot shell en la placa, en este caso sí que lo tenemos porque es una placa completa, entonces tampoco le voy a dar mucha importancia a esto. Esto es para, bueno, pues para configurar placas que no tienen todos los botones, porque hay microcontroladores más pequeños que no son esta 5.6E. Pero bueno, el vídeo de hoy va sobre esta placa en concreto. Onboard LED Configuration, tenemos que hay un LED en la placa. Si queremos que el LED esté enchufado, saber si se ha conectado a PlayStation 4 o 5, bueno, diferentes cosas que tampoco le veo mucha trama. Se puede configurar el LED que viene en la placa. El pequeño LED por defecto viene apagado. Después tenemos analógico. Vale, analógico. Aquí esto tiene su propia historia para configurar los analógicos. Entonces los analógicos se pueden conectar. ¿A qué pines? Pues aquí nos lo dice. Vamos a conectar la X, la Y, la X del stick 1, del stick 2, la X, la Y, left analog, analog stick invert. Bueno, para configurar nuestro analógico. Aquí ya es ir pinchando pues, en los pines que vamos a usar para configurar. Nos dice que los pines disponibles son 26, 27, 28 y 29. Con estos 4 podemos configurar nuestros stick analógicos en el caso de que los montemos. Después de una pequeña configuración de zona muerta y de diferentes cositas, ¿vale? Esto va a ser muy esporádico porque creo yo que muy poca gente va a intentar meterle un analógico a su leverless o a su stick. Vale, que hay un montón de opciones que no os voy a explicar porque realmente no las va a usar casi nadie. Son cosas muy esporádicas y que si algún usuario en concreto necesita saber alguna, ya me informo yo, que me lo haga saber y yo por privado se lo contaré, porque aquí en el vídeo va a quedar demasiado largo. Pues tenemos macro configuration, pues no la voy a explicar, porque esto todo es ilegal, hacer macros son ilegales totalmente en juegos de lucha. Así que si queréis darle un poquito de caña, pues ya lo hacéis vosotros. Macro, podemos cambiar el nombre de la macro, qué tenemos que apretar, qué tenemos que hacer, si le damos a enable, bueno, movidas, use macro button, cositas. Como digo, esto ya es para juegos que no sean de lucha, porque en juegos de lucha es completamente ilegal el uso de macros. Después tenemos, esto también es muy interesante, Data Backup and Restoration. Es que podemos salvar todo lo que hemos cambiado para que se guarde por si algún día actualizamos la versión o se nos rompe la placa, yo que sé, pasa cualquier cosa. Lo salvamos y se nos va a salvar un archivo, un archivito aquí, backup, tal, no sé qué, ¿vale? Nos lo guardamos. ¿Que queremos cargarlo? Load, nos vamos a donde esté, en este caso, pues downloads, a ver, archivo 2040, todos archivos, vale, y saldría aquí, le daríamos y nos cargaría, ¿vale? Load sin confirmar, y load, y ya estaría cargado, así de simple. Yo os recomiendo que lo guardéis por si acaso pasa algo con vuestra configuración. Y más o menos ya le hemos dado una vuelta a todo. Reset settings la dejaría de fábrica. Y después tenemos estas dos que nos van a llevar a la página de GitHub que hemos visto antes y de donde parte todo esto. Bueno, si habéis llegado hasta el final del vídeo, enhorabuena porque habéis aguantado una chapa, pero larga por mi parte. Y enhorabuena también porque seguramente ya sabréis cuáles son las mejores virtudes de esta placa RP 2040 y si vale la pena comparada con una Brook Gen 5X, que sería ahora mismo lo más parecido a esta placa RP, pero con muchas menos compatibilidades y posibilidades. Como veis, Brook se ha copiado, literalmente copiado, muchas de las cosas que ya hacía esta placa, ¿vale? Para mí, personalmente, ahora mismo, en este momento, enero de 2025, y chafando lo que ya dije en el otro vídeo, prefiero esta placa RP 2040 a una placa Brook, por muchas razones que expondré en el siguiente vídeo, en el que voy a hablar exclusivamente del line-up de todas las placas que tiene Brook para este año 2025 a la venta, porque han habido movimientos a mi gusto no muy agradables por parte de Brook, pero que por lo que he leído y he estado hablando con otra gente son habituales en esta marca. Así que bueno, en mi próximo vídeo, como digo, hablaré de esto, del line-up de Brook para 2025. Va a ser un vídeo que yo creo que no os podéis perder. Así que sin mucho más que contar, simplemente dándole mi recomendación a esta placa RP 2040 y que como veis no es tan difícil hacerse con ella, hacerla funcionar y que a la larga nos va a dar muchas más posibilidades que cualquier otra placa de marca, pues me despido de vosotros y espero que os haya gustado. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.